Muy buenas para todos. Entonces, en el video de hoy, pues vamos a empezar una serie de videos sobre el binomio de Newton, que es pues esta fórmula tan interesante que estamos viendo. Entonces, lo que queremos hacer pues realmente no es solamente quedarnos con, bueno, esta es la fórmula y pues así es como se utiliza, que eventualmente habrá un video para eso, pero queremos realmente ser capaces de entender a profundidad qué es lo que está pasando. Sí, lo que queremos es que cada uno de los términos de esta fórmula tengan sentido. Entonces, de cara a ello, pues lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de entender qué es esto que tenemos acá. Entonces, eso que tenemos ahí, pues se llama el coeficiente binomial, en virtud de este, que es el teorema de Newton. Pero bueno, en el mundo de la permutación es más conocido como n combinado k. Entonces, el video de hoy, como dice el título, es sobre permutaciones y combinaciones y el objetivo, ¿cuál va a ser? El objetivo es que, bueno, al finalizar el video sea completamente claro que n combinado k es lo mismo que n factorial sobre n menos k factorial, menos n menos k factorial por k factorial. Entonces, vamos a ello. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser capaces de entender pues, lo que es el coeficiente binomial o lo que es n combinado acá? Pues, analicemos un par de problemas que, bueno, aparecen obviamente en el contexto del conteo, donde la combinación y la permutación aparece de manera natural. Supongamos que tenemos cinco personas, ¿listo? Que podemos etiquetar de la siguiente manera, bueno, con números, y estamos interesados en hacer lo siguiente. Queremos sentar tres de ellas. Eso es todo lo que queremos hacer. Tenemos tres asientos y queremos, bueno, saber de cuántas maneras distintas podemos sentar a a tres de esas cinco personas. Entonces, una posibilidad, claro, por ejemplo, sería, no sé, 2, 4, 1. Esa es una posible manera. A la persona 2 sentarla en el primer lugar, a la persona 4 en el segundo y a la persona uno en el primero. Pues acá nos damos cuenta que, por ejemplo, uno, 2 y 4, ¿cierto? Es otra manera distinta, porque no es lo mismo sentar a la persona uno en el último puesto que en el primero. Y bueno, tenemos obviamente un montón más. Entonces la pregunta realmente es, bueno, con precisión, ¿de cuántas maneras distintas podemos sentar a tres personas, dado que tenemos cinco? Una manera de plantearlo podría ser la siguiente. ¿Cuántas posibilidades tengo para el primer asiento? Entonces, en el primer asiento, ¿cuántas personas se pueden sentar? Bueno, pues en el primer asiento se pueden sentar cinco personas, ¿cierto? Cualquiera de las cinco se puede sentar en el primer lugar. Ahora bien, una vez que una persona se ha sentado en el primer lugar, esa persona ya no se puede sentar en el segundo lugar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una vez que se ha sentado la persona uno, ¿cuántas posibilidades tendría para el segundo asiento? Ah, pues para el segundo asiento ya solo tendría cuatro. Ahí solo se podría sentar la persona 2, la 3, la 4 o la 5. O por ejemplo, si vamos por el rama del 4. Una vez la persona 4 se ha sentado en el primer asiento, para el segundo lugar, ¿cuántas personas se pueden sentar? Pues se puede sentar la uno, la 2, la 3 o la 5. Y así por cada uno de los 5 individuos. Y finalmente, pues, ¿cuántas personas se pueden sentar en el tercer lugar? Pues nos podemos dar cuenta que pues son solamente tres. Por ejemplo, si en el primero se sentó la persona uno y en el segundo la persona 4, ¿quién se puede sentar en el tercer lugar? Pues se puede sentar solamente o la persona 2 o la persona 3 o la persona 5. Y de aquí de manera análoga. Por ejemplo, entonces 4 y 5, entonces en el último lugar puede ir o la persona uno o la persona 2 o la persona 3. ¿Cierto? Bueno, obviamente acá el árbol está incompleto, pero pues podrían eventualmente completarlo y ahí van a tener todas sus posibilidades, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que una posibilidad es 1, 4, 2, acá que una posibilidad es 4, 5, 1. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? Bueno, realmente el número de posibilidades va a ser el número de ramitas que tenemos al final, ¿cierto? Todas estas ramitas que tenemos al final, sumar todos esos caminos, pues nos va a dar el número total de maneras en las que podemos sentar a las tres personas. Entonces, ¿cómo hacer ese conteo? Bueno, nos daremos cuenta de lo siguiente. Entonces, ¿cuántas personas se podían sentar inicialmente? Bueno, 5. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos hasta este nivel intermedio? O mejor dicho, ¿cuántas ramitas aparece acá para la segunda silla? Pues si nos damos cuenta, por la primera silla aparecen cuatro, ¿cierto? Por la primera persona. Por la segunda aparecen otras cuatro, por la tercera cuatro y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces aparece cuatro acá? Pues acá va a aparecer un grupo de cuatro, otro de cuatro, otro de cuatro, otro de cuatro y otro de cuatro. Es decir, va a aparecer cinco veces el cuatro.
¿Cuántas posibilidades tenemos? Bueno, 5 veces 4 es lo mismo que 5 por 4. Entonces, hasta este punto, ¿cuántos vamos a tener? Pues vamos a tener 5 por 4. Acá tenemos 20 ramitas. Pero nosotros queremos contar las del final. Ah, pues no hay problema. Entonces sabemos que por cada una de estas ramitas que tenemos acá en la mitad, que ya identificamos que son 20, van a aparecer 3. Entonces acá va a aparecer 3, luego acá va a aparecer otro 3, luego 3, y así por cada una de las ramas que tenemos en el nivel intermedio. Entonces ya vamos a tener 3 más 3 más 3, y así pues esa suma, ¿cuántas veces el 3? 20 veces. Y 20 veces el 3 es 3 por 20. O mejor dicho, 5 por 4 por 3. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos de sentar a tres personas dado que tenemos 5? Pues 5 por 4 por 3 o 60 maneras. ¿Listo? Ahora bien, estudiemos este mismo problema pero con una ligera variación. Entonces, pensemos ahora en lo siguiente. Voy a poner esto por aquí. Y que no se nos olvide que, bueno, dado que tenemos 5 individuos, la manera de seleccionar 3 de ellos, por así decirlo, dado que el orden me importa, o de sentarlas, es de 5 por 4 por 3 de 60 maneras. Ahora, pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos las mismas 5 personas, pero ya no estamos interesados en formar, o mejor dicho, en sentarlas en 3 asientos, sino que ahora lo que queremos hacer es formar grupos de 3. ¿Sí? Ahora lo que queremos formar son grupos de 3. Entonces, si tengo esas 5 personas, ¿cuántos equipos de 3 personas puedo formar? Claro, uno puede pensar, bueno, una manera posible es, no sé, la persona 1, la persona 4 y la persona 5. Pero rápidamente uno se da cuenta de cómo este problema difiere del anterior. Si nos fijamos, pues antes la posibilidad 1, 4, 5 era completamente diferente a la posibilidad 4, 5, 1. Dado que sentar a la persona en el primer lugar era completamente diferente a sentarla en el tercer lugar. Pero cuando queremos formar grupos, ese orden realmente no es importante. El grupo formado por las personas 1, 4, 5 es el mismo grupo que el formado por las 4, 5, 1. Entonces, dado que acá tenemos pues esa particularidad, ¿cómo podemos llevar a cabo ese conteo? Pues de hecho lo que podríamos hacer es, bueno, ya tenemos aquí, ¿cierto? Aquí ya tenemos pues un buen camino ganado, ¿sí? Aquí ya tenemos pues todas las maneras de seleccionar 3 personas. El único problema es que tenemos pues caminos de más. Entonces, si pudiéramos saber cuántas veces de más estamos contando, si pudiéramos determinar ese sobreconteo de cuánto es, pues quizás este 60 que nos da este número pues grandote, dado que el orden me interesa, dado que las estoy sentando, quizás lo podamos arreglar. Entonces, ¿cómo lo podríamos arreglar? Pues pensemos en este mismo grupo. Supongamos que vamos a pensar en este grupo, el grupo 1, 4, 5. ¿Cuántas veces aparece el un grupo 1, 4, 5 en este árbol? O bueno, ¿cuántos caminos realmente me llevan a formar ese grupo? Entonces, si nos damos cuenta, pues, eh, ¿cuántas personas podríamos sentar inicialmente si tenemos solamente estas 3? Pues podríamos sentar a la 1, a la 4 o a la 5. Luego, ¿cuántas personas podríamos sentar en el segundo lugar? Pues bueno, dado que ya fijamos una, en el segundo solo puede ir acá, en este caso sería 4, 5, en este caso 1, 5, y en este caso sería 1, 4. ¿Y cuántas para el tercero? Bueno, pues ya el tercero se selecciona solo, ¿cierto? Sería 5, 4, 5, 1, 4 y 1. Y si nos damos cuenta, todos esos caminos de hecho aparecen en ese árbol grandote que teníamos. ¿Sí? Por ejemplo, el 1, 4, 5, si se dan cuenta, aparece aquí. El 1, luego 4, luego 5, esa era una de las posibilidades que teníamos antes. O el 1, 5, 4, ¿cierto? También 1, 5, bueno, acá este tiene 3 ramitas y una de esas es el 4. Ese camino también estamos. Entonces, dense cuenta de que realmente cada grupo de 3 personas pues es un pedacito del árbol grandote. Entonces, este grupo realmente, ¿cuántos caminos me determina de este árbol? Pues bueno, podemos hacer aquí de nuevo canteo como lo hicimos antes. ¿Cuántas posibilidades para el primero? 3. Y por cada uno de esos teníamos 2, ¿cierto? Y entonces por cada uno sosteníamos 1.
Entonces aquí tenemos que, bueno, este grupo realmente, si yo lo reorganizara, por así decirlo, me formaría seis maneras distintas de formarlo, que aquí están, pues de hecho se pueden colocar implícitas, ¿no? El 1-4-5, el 1-5-4, el 4-1-5, acá vendría el 4-5-1, 5-1-4 y 5-4-1, ¿cierto? Y todos esos caminos están aquí, todos esos caminos están acá. Entonces, realmente podemos pensar en lo siguiente. El número total de caminos que tenía acá eran 60, pero cada vez que yo selecciono un grupo, ese grupo realmente me formaba 6 ramitas aquí. Entonces, si pienso en el grupo uno, él me aportaba 6 caminos. Si pienso en el segundo grupo, él me aportaba 6 caminos. Entonces, voy a seguir pues sumando 6 dependiendo de cuántos grupos pues tenga, que es lo que yo quiero saber ahora, cuántos grupos de 3 tengo. Aquí pues podemos factorizar el 6, ¿cierto? Y entonces, ¿qué viene a representar esta suma de unos? Pues este uno es por el primer grupo, el segundo grupo por el segundo grupo, el último uno por el último grupo. Entonces, esta suma realmente es el número de grupos que yo puedo formar de 3 individuos, dado que tengo una población de 5, que de una vez llamémoslo 5 combinado 3. Entonces, finalmente apareció la combinación. Entonces, ¿qué es 5 combinado 3? 5 combinado 3 es dado que tengo 5 individuos, de cuántas maneras distintas puedo formar grupos de 3. Y pues esto va a estar relacionado con esto que tenemos acá, que pues ya veremos que se llama permutación y ya veremos por qué se llama permutación. Entonces acá tenemos que, bueno, esas 60 maneras en las que yo podía sentar a las personas, es decir, o esa cantidad de maneras en las que yo podía seleccionar 3 personas, dado que el orden me importaba, ¿cierto? Realmente ese 60 es 6 veces multiplicado por el número de grupos que yo podía formar de 3 individuos. Después, claro, podemos pasar a dividir y tendríamos entonces que 5 combinado 3 en este caso es 60 dividido entre 6, que es igual a 10. Que pues tiene sentido. Claro, acá pues como el orden nos importaba, pues tenían que haber muchísimas más posibilidades, pero aquí nos dimos cuenta de que, bueno, de hecho si no nos interesa el orden, pues aparecen bastante menos posibilidades, que son 10. Y bueno, ¿cómo continúa ahora el argumento? Pues ya lo que tenemos aquí lo podemos ir generalizando a pues casitos un poquito más amplios, pero nos daremos cuenta de que esto ya es todo. ¿Sí? Es decir, si entendemos esto, ya entendimos permutaciones y ya entendimos combinaciones. ¿Por qué? Supongamos que vamos a aumentar un poquito la complejidad. Ahora ya no vamos a tener 5 personas, sino que ahora digamos que tenemos 50 personas. Y ya no digamos que vamos a seleccionar 3 de ellas, sino que digamos que vamos a seleccionar, bueno, o bueno, para hacer la analogía, digamos que vamos a sentar 5 de ellas, ¿sí? Vamos a sentar a 5 de ellas. Si ahora tengo 5 asientos, tengo 50 personas y quiero saber de cuántas maneras las puedo sentar. Entonces, claro, una posibilidad, por ejemplo, sería esta, por decir algo, ¿no? En el primer lugar a la 1, en el segundo a la 47, en el tercero la persona 23, luego la 2 y luego la 37. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer eso? Pues es completamente análogo al primero, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas puedo sentar en el primer lugar? Entonces, bueno, en el primer lugar, pues tengo cualquiera de las 50 puede ir en ese lugar. Ahora, por cada una vez se ha sentado esa persona, ¿cuántas pueden ir en el segundo lugar? Pues bueno, ya dado que ya se sentó una en el segundo lugar, solo pueden ir 40, sí, 49, ¿cierto? Entonces parece 50 veces 49, que es 50 por 49. Luego para el tercer lugar, dado que se han sentado dos, pues solamente pueden aparecer 48, ¿cierto? Y claro, pues eso cuántas veces lo tengo que hacer? Pues una vez por cada una de mis sillas. Entonces va a ser para 50 para la primera, 49 para la segunda, 48 para la tercera, 47 y 46. ¿Mm? Y ese es el número total de maneras en las que yo puedo, por así decirlo, seleccionar 5 personas, pero pues teniendo en cuenta de que el orden me importa, ¿sí? Tomar, presentar a la 1, 2, 3, 4, 5 es completamente diferente al 2, 5, 1, 3 y 4. Entonces, empecemos a darle nombres a esto. Entonces, a esto, por ejemplo, pues se le llama, a esto se le llama, perdón, a este conteo que tenemos aquí. Ay, ahora no voy a ser capaz de seleccionar esto. Listo, entonces, a este conteo se le llama
50 permutado 5. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, ¿por qué permutado? Bueno, pues pensemos otra vez en el caso que teníamos antes, donde solo teníamos 5 personas, ¿cierto? Donde solamente teníamos uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasaría si antes, en vez de sentar a 3 personas, hubiese querido sentar a las 5? ¿Cierto? Entonces, pues ya sabemos que ¿cuántas se podrían haber sentado en el primer lugar? Pues 5. ¿Cuántas en el segundo? Pues 4. ¿Cuántas en el tercero? Pues 3 por 2, pues por uno. Eso habría pasado antes. Pero pues acá lo interesante es que pues una de las posibles caminos, una de las posibles ramas, por ejemplo, habría sido el 2, eh, 3, ¿cierto? Luego el uno, el 4 y el 5. Y otro posible camino habría sido el uno, el 2, el 4, el 5 y el 3. Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo pues tengo, por así decirlo, 5 individuos y yo selecciono 5 de ellos, teniendo en cuenta que el orden me importa, realmente lo que tengo es una reorganización de los elementos. Podríamos pensar de esa manera. ¿Cierto? Que tengo el uno, 2, 3, 4, 5 y realmente uno podría pensar que lo que está haciendo es una organización, una permutación de los individuos. De allí es que viene ese nombre. Claro, entonces, bueno, aquí para poder tener una permutación de esas 50 personas, pues tendría que haber tomado 50. Pero bueno, acá tomo 5 y a uno que pues no son los 50, pues se le sigue llamando permutación. Entonces, si tengo 50 personas, ¿de cuántas maneras puedo sentar a 5 de ellas? Pues de 50 por 49 por 48 por 47 por 46, sea el número que sea ese. Ahora, veamos su contraparte. Veamos su contraparte. Entonces, ahora tenemos 50 personas, ¿cierto? Tenemos 50 personas, pero ahora quiero formar grupos. Ahora quiero formar grupos de 5. ¿Qué hacemos? Pues bueno, yo podría coger este, el que llamamos 50 permutado a 5, que es el que nos dice, bueno, de cuántas maneras distintas podemos sentar a 5 personas, es decir, donde el orden nos importa, y ver cuántas veces de más estoy contando, o mejor dicho, cuántas veces de más estoy sobrecontando, porque pasa lo mismo que en el caso anterior. Si, por ejemplo, tenemos uno, 2, acá la persona 23, acá la persona 45 y a la persona 20, pues esto no se debería de contar de manera igual a esto porque pues en un grupo son iguales. Entonces, ¿cuántas veces estoy sobrecontando? Entonces, claro, podemos sencillamente hacer lo mismo que habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces, antes cuando tenía 3 individuos, ¿cuántas veces los contaba de más? Pues solamente tenía que reorganizar estos números o permutarlos. Entonces, pues permutémoslo. Entonces, si yo tengo 5, si tomé a 5 personas, ¿de cuántas maneras los podría haber permutado o cuántas ramas estoy contando de más? Entonces, pensemos, por ejemplo, en eso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1, 22, 33, la persona 15 y la persona 10. Entonces, ¿cuántas posibilidades para el primer camino? Pues cualquiera de estas 5, ¿no? El 1, el 22, el 33, el 15 y el 10. ¿Cuántas para el segundo? Pues habríamos tenido pues simplemente 4 posibilidades, ¿cierto? Ahí habríamos tenido, pues bueno, entonces acá habríamos tenido 5, 4. ¿Cuántas para el tercero? Bueno, si tomamos el 1 y el 22 ya solo nos quedan 3. Para el siguiente, pues 2. Y para el último, 5, 1. Entonces, esta es la cantidad de veces que estamos contando de más cada grupo. ¿Sí? Antes ese contar de más era 6, pero ahora que tenemos 5, pues estamos contando de más 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, demos cuenta de la relación. Antes, cuando yo estaba seleccionando 3, realmente el número que estaba contando de más era 3 por 2 por 1. Y ahora cuando tengo 5, pues es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si ahora mis grupos, por ejemplo, fueran de 100, pues uno diría, bueno, ¿cuántas veces estaría sobrecontando si en ese caso que tuviera 100 estuviera formando grupos de 5? Pues sería 100 por 99 por 98 hasta 1. Entonces, claro, para no cargar con esto que es muy engorroso de escribir, pues definimos el factorial. Entonces, ese 3 por 2 por 1 es lo que vamos a definir como 3 factorial. Entonces, ¿qué es el factorial de un número? Simplemente coger ese número entero y multiplicarlo por todos sus predecesores enteros hasta llegar al 1. Entonces aquí, ¿cierto? El sobreconteo es de 5 factorial. Entonces, ese es el número de veces que estoy contando de más cada grupo. ¿Y qué aprendimos antes? Lo que aprendimos antes es que ese número de permutaciones, es decir, de sentarlos dado que el orden no importaba, lo que podríamos haber llamado acá
lo que llamamos acá 50 permutado 5, es igual a ¿qué? Pues es igual al número de veces que estaba sobrecontando, ¿cierto? Por el número total de grupos, o mejor dicho, acá lo que llamaríamos 50 combinado 5. Entonces, ¿qué es 50 combinado 5? Pues de cuántas maneras distintas puedo seleccionar 5, puedo formar grupos de 5 personas. Donde pues obviamente al formar grupos de 5 personas, pues se entiende que el orden no me importa. ¿Sí? Tomar a Andrea, Camila y Daniela es lo mismo que tomar a Camila, Andrea y Daniela. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí pues entonces ¿cuánto sería 50 combinado 5? 50 combinado 5 sería 50 permutado 5, todo eso sobre 5 factorial. Entonces, bueno, este 50 permutado 5, pues ya sabemos que es multiplicar 50 hasta 46. Pero bueno, quizás habría sido más, ¿será que habrá pues otra forma un poquito más compacta de escribir ese mismo? Pues sí, podríamos utilizar ya que tenemos la noción de factorial. Entonces, si nos damos cuenta, pues este 50 por 49 por 48 es 46, pues aparece en la descomposición de 50 factorial, ¿cierto? 50 factorial pues es justamente ese producto, ¿cierto? 49, bueno, hasta 46. Pero el problema de factorial es que entonces también me aparece 45, 44 y van a aparecer todos hasta el 1. Entonces, aquí pues para que yo siga obteniendo lo que yo quiero, que es solamente multiplicar hasta 46, pues obviamente aquí me voy a ver obligado a multiplicar por 45, por 44, y así hasta 1, para que de esa manera, ¿cierto? Pues esto se me simplifique con esto y no se me altere. Entonces, aquí estoy dividiendo entre el 45. Bueno, para que esta igualdad no se altere, acá tengo que dividir entre lo mismo. Pero si nos damos ese cuenta, ese 45 por 44, pues realmente es 45 factorial. ¿Mm? Entonces, este número de combinaciones, ¿cierto? El número de maneras de seleccionar un grupo de 5 personas de 50, pues es 50 permutado 5, que ya dijimos que es 50 factorial sobre 45 factorial, y esto pues sobre 5 factorial. Entonces, ahí nos va a quedar 50 factorial sobre 45 factorial por 5 factorial. Y ese pues va a ser el número de maneras en las que podamos formar grupos de 5 personas. ¿Listo? Y ya finalmente lo que nos queda simplemente es generalizar. Ya hicimos todo el trabajo complicado. Ya todo lo demás es más sencillo. Entonces, ahora generalicemos. Ya no tengamos 50, ya no tengamos 5 personas, tengamos n personas, ¿cierto? Ahora, ya no sentemos 3 de ellas, ya no sentemos 5 de ellas, sentemos k de ellas, ¿cierto? Entonces, ahora queremos sentar k personas, ¿cierto? Entonces, pues claro, acá uno se da cuenta de que pues, esto va a tener sentido en la medida en que k sea pues menor o igual que n, ¿cierto? Si pues no puedo ir, si tengo 50 personas, pues no puedo sentar 57 de ellos, ¿cierto? Entonces lo que quiero saber acá es, bueno, ¿de cuántas maneras posibles puedo sentar a esas k personas? O bueno, quizás un poquito incluso más abstracto sería, tengo un grupo de n personas o n individuos, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar cada de ellos? Dado que, por una parte, no puedo repetir individuos, es decir, una vez que senté al individuo uno, ¿cierto? Una vez que senté al individuo uno, a él ya no lo puedo sentar en ninguna otra parte y de forma tal que el orden me importa, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esa selección? Pues es lo mismo que hicimos antes. Entonces, ¿cuántas posibilidades para la primera asiento o para la primera persona? Pues tendríamos n, ¿no? Tendríamos n, ¿cierto? Entonces tendríamos n. ¿Cuántas para el segundo? Pues ya, como ya sentamos uno, tendríamos n menos uno, ¿cierto? ¿Cuántas para el tercero? Pues n menos 2. ¿Y entonces cuántas para el último? Pues si nos damos cuenta aquí, ¿cierto? Entonces, si estamos sentando 5, pues acá tienen que aparecer 5 términos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el caso del 50, pues podríamos pensar en hacer 50 menos 5, pero esto nos habría dado 45. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que multiplicar? Pues sería hasta 50 menos 5 y sumarle uno, que es el 46, ¿cierto? Porque el 50 lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, acá sería 50, ¿cierto? Sería el número de individuos menos los que voy a sentar más uno. Entonces, acá en el caso general, pues sería, ¿hasta dónde va? Pues va hasta n menos k y le voy a sumar uno.
para que de esa manera acá tenga justamente K individuos, ¿cierto? Y pues esto, entonces, esto es lo que vendríamos a llamar eh, n permutado K. O bueno, de manera más elegante, entonces, pues esto de acá lo podríamos llamar pues n factorial, ¿cierto? Pero tenemos en cuenta que el problema de n factorial es que llegamos hasta aquí y acá aparecen otros términos, n menos k y siguen apareciendo todos ellos. Y todos esos términos pues no me interesan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sería n factorial sobre quién. Pues tengo que dividir entre todos esos términos. Y antes teníamos que dividir entre 45 y 49, ¿cierto? Factorial. Pues ahora sería entre n menos k factorial. Y pues esta es simplemente la fórmula de n permutado acá. ¿Listo? Y pues bueno, ya teniendo pues la fórmula de n permutado acá, pues nos dimos cuenta de que ya podemos tener la fórmula para la combinación. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula para la combinación? Entonces, bueno, entonces, ahora, ¿cuál sería el problema de la combinación? Entonces, el problema de la combinación es simplemente el siguiente. De nuevo, ¿cierto? Tenemos n personas. ¿Listo? Tenemos n personas. O hagámoslo más abstracto. Tenemos n individuos. N individuos. Y lo que queremos hacer ahora, ¿qué es? Pues es formar grupos, ¿cierto? Formar grupos de K. Formar grupos, ¿cierto? Grupos de K de ellos. De K de ellos. O podríamos pensarlo de la siguiente manera. Dado n objetos individuos, quiero seleccionar K de ellos bajo dos condiciones. Uno, no hay repetición, ¿sí? No hay repetición. ¿En qué sentido no hay repetición? Bueno, pues que en un grupo no puede aparecer dos veces la misma persona, ¿sí? Y dos, el orden no importa, ¿sí? El orden no importa. Entonces, en esta estamos haciendo una selección donde no hay repetición, pero el orden importa, mientras que en esta estamos haciendo una selección de cada objeto de n, dado que pues no hay repetición, pero el orden no importa, ¿sí? O sea, aquí el orden importa, perdón, creo que me había equivocado antes, acá el orden importa, aquí el orden no importa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues acá ya está, ¿cierto? Entonces, las posibilidades donde el orden importa, entonces ahí ya dijimos que pues era n permutado acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto igual? Pues va a ser el número que estoy sobrecontando cada una de esas, porque claro, acá pasa lo mismo. Así yo tenga acá individuos, pues, ¿cierto? Acá en esta posibilidad, pues estaba teniendo en cuenta más posibilidades de las que realmente se tenía. Entonces, ¿cuántas veces estoy contando de más? Entonces, aquí en el comienzo, si formaba grupos de 3, estaba contando de más 3 factorial. Aquí, si formaba grupos de 5, estoy contando de más 5 factorial. Aquí, si formo grupos de k personas, pues estoy contando de más k factorial personas. Entonces acá sería n permutado, acá va a ser k factorial multiplicado por quién. Pues bueno, el número de formas distintas en las que puedo seleccionar grupos de k o k individuos de n. O formar grupos, ¿sí? Donde pues el orden no me importa o no hay repetición. Entonces aquí tendríamos finalmente que n combinado k, ¿cierto? Este número pasaría a dividir. Entonces n combinado k es el número de maneras en las que puedo seleccionar k dado que el orden me importa dividido entre k factorial, ¿cierto? Entonces como que quito esas posibilidades que están de más. Pero es que n permutado k ya dijimos que era n factorial sobre n menos k factorial. ¿Cierto? Entonces recordamos que realmente pues este número es multiplicar desde n hasta n menos k más 1 y como yo me quiero pues quitar todos los que están después, divido entre n menos k factorial y pues esto todo entonces queda sobre k factorial. Y finalmente producto de medios, producto de extremos y concluiremos así que n combinado k es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Y de esa manera pues hemos concluido. Entonces hemos llegado pues al objetivo de este video que era darnos cuenta de que n combinado k es lo mismo que n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces, a manera de resumen para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es entonces n combinado k o qué es el coeficiente binomial? El coeficiente binomial simplemente es, si usted tiene n individuos, ¿de cuántas maneras puede seleccionar cada de ellos? O mejor dicho, ¿de cuántas maneras puede formar grupos de cada de ellos? Si ese formar grupos trae implícito el hecho de que el orden no me importa. ¿Sí? El 1, 2 y 3
si yo quiero formar grupos, es lo mismo que la persona 3, 2 y 1. Ese número, ¿cómo se calcula? Pues ese número se calcula primero mirando el número de formas en las que puedo tomar cada de ellas, donde el orden me importa, y eso lo voy a dividir entre el número de veces que estoy sobrecontando. Y ese número de veces que estoy sobrecontando es ese k factorial. Entonces, dense cuenta de que la fórmula es absolutamente intuitiva, no hay nada raro. ¿Sí? Entonces, repito, si tengo n personas, ¿de cuántas maneras puedo formar grupos de K? Pues primero miro de cuántas maneras puedo sentar a esas personas, por así decirlo, o miro pues el orden si tengo en cuenta el orden, cuántas posibilidades tengo, y eso lo divido entre el número de veces que estoy sobrecontando, que en cada caso siempre va a ser K factorial. Listo, bueno, entonces si quieren pues obviamente más literatura sobre esto, pues hay muchísima en internet, pero pues bueno, ahí es como la intuición de qué es lo que está pasando. Listo, entonces bueno, eh, entonces espero que les haya gustado el video. Y pues, ¿qué vamos a hacer en el siguiente? Pues ya que entendemos lo que es acá validad n combinado acá, lo que es el coeficiente binomial, pues de hecho ya casi que, pues no, de hecho en el siguiente vamos a deducir la fórmula del binomio de Newton. Sí, no va a ser una demostración formal, pero vamos a ver exactamente por qué aparece término a término. Entonces, bueno, esta es la parte donde yo juego a ser youtuber y les digo que por favor se suscriban, que si les parece interesante o sienten que le puede ser de utilidad a alguien más, pues que por favor lo compartan y que entonces nos veremos en la siguiente oportunidad. Entonces, hasta pronto para todos.